regla del gran patriarca San Benito, con las licencias necesarias. En Madrid, por Antonio Balbás, calle de las Infantas, año de 1556. Año de 1756. Capítulo 65. De el prior del monasterio. Muchas veces sucede que por la elección del prior nacen graves males en los monasterios, porque suele haber algunos que, entumecidos con el maligno, ayude de la soberbia, imaginándose segundos abades, usurpando la autoridad que no tienen y haciéndose tiranos, crían escándalos y causan disensiones en la comunidad, y en particular en aquellos lugares en que el prior es electo por el mismo obispo o por los mismos abades que eligen al abad. Pero fácilmente se conoce ser esto contra razón, porque desde el principio de la elección se le da materia de engreírse. Cuando su imaginación le persuade que él no tiene dependencia de su abad, pues los que eligieron al abad le eligieron también a él. De aquí nacen las envidias, iras, riñas, detracciones, emulaciones, disensiones y desórdenes, y cuando el abad y el prior se oponen en sus dictámenes, es preciso que sus almas peligren, y que, adulando los súbditos a uno y otros tomen el rumbo de una total ruina, cuyo daño y peligro redunda principalmente en aquellos que fueron autores de la elección. Por tanto, conocemos que conviene, para conservar la paz y caridad, que esté en el arbitrio del abad todo el gobierno de su monasterio, y si es posible, ordénese por decanos, como queda dicho, todo lo que toca a su utilidad como el abad dispusiere, para que cometiéndose a muchos el gobierno no se ensoberbezca uno. Pero si el país lo requiere así y el convento lo pidiere con razón y humildad, y al abad le pareciere conveniente, constituya prior a cualquiera que él eligiere con acuerdo de los monjes temerosos de Dios, el cual prior debe hacer con todo respeto lo que el abad le mandare, y nada contra su voluntad y disposición, porque cuando es preferido a los demás, tanto más obligado está a la obediencia de la regla, con mayor solicitud, y así, si se sabe que el prior es desordenado o desvanecido, o se averiguare que hace menosprecio de la santa regla, sea amonestado de palabra hasta 4 veces, y si no se enmendare, désele el castigo regular, y si porfía en su parecer, sea depuesto de su oficio y colocado en su lugar
otro que sea benemérito, y si después de esto no estuviere quieto y obediente en el convento, sea expedito de él, pero no olvide el abad que de todos sus juicios ha de dar cuenta a Dios, y no deje prender en su alma el fuego voraz de celos o envidia. Capítulo 66 de el portero del monasterio. Póngase a la puerta del monasterio un monje anciano y discreto que sepa recibir recados y responder a ellos, cuya madurez no lo permita vaguear. Este portero debe tener la celda cerca de la puerta para que siempre haya quien responda. Los que llegaren al monasterio, para que siempre haya quien responda los que llegaren al monasterio. Así que alguno llame o se oiga el clamor de algún pobre, responda Deo gracias o benedicti, y de luego la respuesta con mansedumbre, temor de Dios y fervorosa caridad. Si necesita quien le ayude, désele un monje más mozo que él. De tal modo se debe edificar el monasterio que, si fuere posible, haya dentro de sus cercas todo lo necesario, esto es, agua, molino, huerta, horno y otras piezas donde se puedan ejercer diversos oficios, para que no tengan los monjes necesidad de salir de sus límites, porque es totalmente nocivo a la salud de sus almas. Es nuestra voluntad que se lea muchas veces a la comunidad esta regla, para que ningún monje pueda alegar ignorancia. Capítulo 67 de los monjes que van camino. Los monjes que han de ir camino encomiéndense antes de partir en las oraciones de todos sus hermanos y en las del abad, y hágase siempre conmemoración de todos los ausentes en la oración del oficio divino. Los que vuelven de camino pidan a todos, postrados en tierra en el coro a las horas canónicas, el mismo día que vuelven, que rueguen por ellos para alcanzar perdón de los excesos que hubieren cometido, por si hubieren tenido en el camino algún descuido en la vista, o en oír alguna cosa mala, o en decir alguna palabra ociosa. Nadie se atreva a referir a otro lo que hubiere visto u oído fuera del monasterio, porque tales noticias suelen causar gravísimo daño, y si alguno contraviniere a esto, sea castigado con las penas regulares. Lo mismo se haga con el que se atreviere a salir de los claustros del monasterio o ir a cualquier parte, o hacer cualquier cosa, aunque de poca importancia, sin licencia del abad. Capítulo 68 ¿Qué debe hacer los monjes
¿qué deben hacer los monjes si los mandan cosas imposibles? Si acaso mandan cosas graves o imposibles a algún monje, reciba con toda mansedumbre y obediencia el precepto del que manda, y si viere que lo mandado excede enteramente a sus fuerzas, represente con modestia y circunspección al que preside las causas de su imposibilidad y no con resistencia, contradicción o altivez. Y si después de oídas sus excusas perseverare en su sentencia el imperio del mayor, sepa el monje que así le conviene y obedezca con caridad, confiando del favor de Dios. Capítulo 69. Que nadie en el monasterio se atreva a defender a otro. Cautélese con toda vigilancia que por ninguna ocasión se atreva uno a defender a otro o hacer que le quiere amparar, aunque sean parientes en cualquier grado de consanguinidad, y por ningún pretexto se atrevan los monjes a esto, pues de ahí se pueden ocasionar gravísimos escándalos. Si alguno contraviniere a ello, sea castigado con todo rigor. Capítulo 70. Que ninguno sea osado a castigar a otro. Para que en el monasterio se evite toda ocasión de osadía, ordenamos y establecemos que nadie pueda excomulgar o castigar a otro de sus hermanos, sino que el abad le haya dado potestad para ello. Los que faltaren en algo sean reprendidos públicamente para que teman los demás. Tengan todos gran cuidado con la crianza y educación de los niños, hasta que lleguen a 15 años, lo cual se haga con la mayor mesura y moderación. Y si alguno se tomare la licencia de castigar en alguna manera a los adultos, o se irritare con los niños sin discreción y sin orden de su abad, sea castigado, porque está escrito: lo que no quieres se haga contigo, no lo hagas tú con otro. Capítulo 71. Que los monjes se obedezcan unos a otros. Tan grande bien es la obediencia que no solo se han de rendir al abad, mas también deben practicarla los monjes entre sí, seguros de que por este camino de la obediencia han de ir al reino de Dios, supuesto pues el imperio del abad y de los prelados inferiores, a que no permitimos se prefieran imperios particulares. En lo demás han de obedecer con toda solicitud y caridad los menores a los mayores. Y si hubiere alguno contencioso que no quiera obedecer, sea corregido. Si algún monje es de algún modo reprendido de su abad u de algún más anciano que él, aunque la causa sea muy leve o sintiere airado contra sí, aunque ligeramente el ánimo de cualquier mayor o le viera alterado, aunque sea poco, arrójese sin dilación a sus pies y esté postrado en tierra para darle satisfacción, hasta tanto que con la bendición se sosiegue aquel movimiento.
Si alguno menospreciare el hacer esto, sea corporalmente castigado, y si persistiere reaz, sea expelido del monasterio. Capítulo 72. Del buen celo que deben tener los monjes. Así como hay un mal celo de envidia que aparta de Dios y conduce las almas al infierno, hay también un celo bueno que desvía de los vicios y guía a Dios y a la vida eterna. Este celo, pues, han de practicar los monjes con un fervoroso amor. Quiero decir que se traten unos a otros con muestras de honor y respeto, que se toleren con gran paciencia sus defectos, sean corporales o mortales, que se rindan a porfía una exacta obediencia. Ninguno haga lo que juzgue conducir a la propia utilidad, sino lo que cede en la del otro. Que deje muestras de una cordial amistad, con sincero y casto amor, que sean temerosos de Dios, que amen a su abad con humilde y pura caridad, que en ninguna manera prefieran cosa criada a chisto. Y pura caridad, que en ninguna manera prefieran cosa criada a Cristo, el cual tenga a bien llevarnos a todos a la vida eterna. Amén. Capítulo 73. Que no se comprehende en esta regla la práctica de todas las virtudes. Esta regla hemos escrito para que, observándose en nuestros monasterios, demos a entender en alguna manera que tenemos alguna honestidad de costumbres y principios de una vida religiosa, pues para los que caminan ligeros a la perfección sirven las doctrinas de los santos padres, cuya práctica conduce a las almas a una consumada virtud. ¿Qué plana hay o qué sentencia en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento que no sea una rectísima norma de la vida humana? ¿Qué libro hay de santos padres y doctores católicos que no nos esté mostrando el camino derecho que nos conduce a nuestro Criador? Y las conferencias de los ermitaños antiguos, sus institutos y vidas y la regla de nuestro padre San Basilio, ¿qué otra cosa son sino instrucciones de virtudes y ejemplos de monjes ajustados y obedientes? Pero a nosotros tibios y relajados nos sirven de afrenta y confusión. Tú, pues, cualquiera que deseas llegar con presteza a la patria celestial, pon por obra con la gracia de Cristo esta regla que hemos escrito como corto principio de la vida religiosa, que con su práctica llegarás finalmente, con el favor divino, a aquellas altas cumbres de ciencia y virtudes que dejamos referidas. Amén. Fin.
Parece que aquí termina la regla, pero no termina el librito y viene un índice que dice de los capítulos de esta regla. Capítulo 1. De los géneros que hay de monjes. Está haciendo un resumen, enumerando los capítulos. Capítulo 2. Que tal debe ser el abad. Capítulo 3 viene también con las páginas, pero yo solo voy a leer los capítulos para, si tenéis interés y los busquéis, si este es el primer audiolibro que escuchas, busques los anteriores en mi canal. Capítulo 3. De los monjes que han de ser llamados a consejo. Capítulo 4. ¿Cuáles son los instrumentos de buenas obras? Capítulo 5. De la obediencia. Capítulo 6. De el silencio. Capítulo 7. De la humildad. Capítulo 8. ¿A qué hora se han de hacer los divinos oficios de noche? Capítulo 9. ¿Cuántos salmos se han de decir en maitines? Capítulo 10. ¿Cómo se han de decir los maitines en verano? Capítulo 11. ¿Cómo se han de decir los maitines los domingos? Capítulo 12. ¿Cómo se han de hacer el domingo la solemnidad de las laudes? Capítulo 13. ¿Cómo se han de decir las laudes los días feriales? Capítulo 14. ¿Cómo se han de decir los maitines en las fechas de santos? Capítulo 15. ¿En qué tiempos se han de decir aleluya? Capítulo 16. ¿Cómo se han de hacer los divinos oficios entre días? Capítulo 17. ¿Cuántos salmos se han de decir a cada hora del día? Capítulo 18. ¿Con qué orden se han de decir estos salmos? Capítulo 19. De la instrucción para cantar. Capítulo 20. De la reverencia de la oración. Capítulo 21. De los decanos del monasterio. Capítulo 22. ¿Cómo han de dormir los monjes? Capítulo 23. De la excomunión por las culpas. Capítulo 24. ¿Qué modo ha de haber en la excomunión? Capítulo 25. De las culpas más graves. Capítulo 26. De los que sin orden del abad se juntan a los excomulgados. Capítulo 27. Del cuidado que debe tener el abad con los que estuvieron excomulgados. Capítulo 28. De los que muchas veces corregidos no quieren enmendarse. Capítulo 29. Si deben ser recibidos segunda vez los monjes que salieron del monasterio. Capítulo 30. ¿Cómo han de ser castigados los de poca edad? Capítulo 31. Del mayordomo del monasterio. Capítulo 32. De las alhajas y herramientas del monasterio. Capítulo 33. Si los monjes deben tener propiedad en alguna cosa. Capítulo 34. Si deben recibir todos igualmente lo necesario. Capítulo 35. De los semaneros de la cocina. Capítulo 36. De los monjes enfermos. Capítulo 37. De los ancianos y niños. Capítulo 38. Del lector semanero. Capítulo 39. De la tasa de la comunidad. Capítulo 40. De la tasa de la bebida. Capítulo 41. ¿A qué hora han de comer los monjes? Capítulo 42. Que nadie hable después
de completas. Capítulo 43. De los que llegan tarde al oficio divino o a la mesa. Capítulo 44. Cómo se han de dar satisfacción los excomulgados. Capítulo 45. De los que hacen falta en el coro. Capítulo 46. De los que faltan en cosas leves. Capítulo 47. Del que ha de hacer señal para el oficio divino. Capítulo 48. De la labor de manos. Capítulo 49. De la observancia de la Cuaresma. Capítulo 50. De los monjes que trabajan lejos del monasterio o van de viaje. Capítulo 51. De los monjes que hacen viaje corto. Capítulo 52. De el oratorio o iglesia del monasterio. Capítulo 53. De el modo de recibir los huéspedes. Capítulo 54. Que no deben los monjes recibir cartas ni presentes. Capítulo 55. Del vestido y calzado de los monjes. Capítulo 56. De la mesa del abad. Capítulo 57. De los artífices del monasterio. Capítulo 58. Del modo de recibir los novicios. Capítulo 59. Del modo de recibir los hijos, así nobles como de pobres. Capítulo 60. De los sacerdotes que quisieren ser monjes. Capítulo 61. Cómo han de ser recibidos los monjes extranjeros. Capítulo 62. De los sacerdotes del monasterio. Capítulo 63. Del orden y asiento que han de guardar los monjes en la comunidad. Capítulo 64. De la elección del abad. Capítulo 65. Del prior del monasterio. Capítulo 66. Del portero del monasterio. Capítulo 67. De los monjes que van camino. Capítulo 68. ¿Qué deben hacer los monjes si los mandan cosas imposibles? Capítulo 69. Que nadie en el monasterio se atreva a defender a otro. Capítulo 70. Que ninguno sea osado a castigar a otro. Capítulo 71. Que los monjes se obedezcan unos a otros. Capítulo 72. Del buen celo que deben tener los monjes. Capítulo 73 y último. Que no se comprende en esta regla la práctica de todas las virtudes. Resumen de las excelencias del gran patriarca San Benito, de su santa regla y sagrada religión. 1. Elogios de San Benito. Esto, como es otra cosa diferente, aunque viene en el mismo libro, lo leeremos mañana. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No te pierdas mañana los elogios de San Benito. Y solo me queda agradecerte que estés siguiendo estos audiolibros y desearte todo lo mejor, que tengas un gran día. Si te ha gustado, regálame un like, comparte, y si no te has suscrito, suscríbete para no perderte ninguno de estos audiolibros que voy subiendo. Hasta el próximo vídeo.